Presidentes de los Estados Unidos. ¿Puede que la influencia de estos hombres tan poderosos tenga relación con una raza alienígena? Según expertos ufólogos, las decisiones que dieron forma a este país y a nuestro planeta podrían haber venido de otro mundo. ¿Qué saben los presidentes que la gente no conoce? Está ocurriendo mucho. Platillos volantes y otras cosas, la verdad. Desde ovnis sobre el Capitolio hasta un encuentro presidencial con alienígenas. El presidente Harry Truman reveló a los americanos que los ovnis eran reales. Hoy revelaremos cuánta influencia de criaturas de otro mundo ha habido sobre los presidentes de los Estados Unidos. ¿No hay alienígenas entre nosotros? No os perdáis cómo descubrimos los secretos de los presidentes y los alienígenas. Alienígenas, caso abierto. Se ha iniciado una campaña global. Se han hecho públicos archivos secretos con detalles de todos los avistamientos de ovnis escondidos al público durante décadas. Vamos a descubrir la verdad detrás de esos documentos clasificados. Descubre lo que el gobierno no quiere que sepas. Alienígenas, caso abierto. Revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Valley Forge, Pensilvania. Invierno de 1777. Es el punto álgido de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. El general George Washington lidera un batallón mermado, dejando un rastro de sangre en la nieve. Durante ese horrible invierno en Valley Forge, en la Guerra de la Independencia, George Washington estaba desmoralizado por el estado de sus tropas y se metió en el bosque a rezar. Y en ese bosque, Washington vio algo que solo podemos describir como un fenómeno de otro mundo. El National Tribune de 1880 llevaba una historia de uno de los hombres de Washington. El soldado explicaba que un ser extraño se le acercó a Washington en el bosque. Según su historia, el ser le mostró un mapa de América donde cayeron gotas de agua. Y con cada gota apareció una ciudad. Una visión de los Estados Unidos, tal y como terminaría en los siguientes siglos. La segunda visión que tuvo Washington en Valley Forge fue aún más rara. Washington dijo que vio una esfera verde flotando de la que salieron pequeñas criaturas, enanitos. Washington dijo que seguramente eran miembros de una tribu de indios de la zona. Pero, ¿por qué salían de una esfera verde flotante? ¿Puede que el primer presidente de los Estados Unidos fuera visitado por extraterrestres? Este retrato de Washington nos muestra lo que parece ser una nave flotando encima de un globo terráqueo. ¿Puede que la inspiración alienígena no solo le afectase a él, sino también a otros? Baton Rouge, Luisiana. Según un artículo publicado el 5 de abril del 1800, el presidente Thomas Jefferson y su asistente presencian algo inexplicable que pasa volando por encima de sus cabezas y se estrella en la Tierra. El asistente Jefferson dijo que el ovni que vieron era de unos 25 metros de largo y estaba a unos 180 metros de la superficie de la Tierra. El objeto fue descrito como del tamaño de una casa y de un rojo carmesí. Después de pasar por encima durante unos 15 o 20 segundos, vieron cómo desaparecía detrás de una colina. Oyeron un fuerte estruendo y sintieron que el suelo temblaba, con lo cual, fuera lo que fuera ese objeto, seguro que se estrelló en la Tierra. Con la posterior investigación, Jefferson supo que la superficie había quedado agrietada y chamuscada. Puede que, como muchos ufólogos creen, este avistamiento fuera el primer accidente de un ovni presenciado por un presidente, aunque no el último. La descripción de Washington de sus dos avistamientos de ovnis en Valley Forge y la descripción de Jefferson del avistamiento de William Dunbar en Luisiana en el 1800, informado en 1801,
sentaron precedentes para un buen número de futuros encuentros por parte de presidentes de los Estados Unidos con ovnis. En los siguientes siglos, América florece y prospera, y miles de compatriotas americanos informan de naves inexplicables en el cielo. Los Ángeles en 1895. Los Foo Fighters durante la Segunda Guerra Mundial. Roswell en 1947. A medida que los encuentros con ovnis y aliens se esparcían por los Estados Unidos, los estadounidenses les temían más. En 1952 hubo un gran incremento de avistamientos de ovnis por todo el país. Podríamos llamarlo una ola de ovnis de costa a costa. Había ovnis por todas partes. Fue conocido como el Año del OVNI. Mientras muchos catalogaban estas historias de paranoias de la Guerra Fría, un hecho clave supuso un reto para los escépticos que se preguntaban por qué los aliens simplemente no aterrizaban en el patio de la Casa Blanca, porque en julio de 1952 casi lo hicieron. Caso abierto. La invasión alien de la Casa Blanca. En 1952 hubo un gran incremento de avistamientos de ovnis por todo el país. Podríamos llamarlo una ola de ovnis de costa a costa. Había ovnis por todas partes. Pero en 1952 ocurrió algo muy histórico sobre los cielos de Washington, D.C. A las 11:40 de la noche del 19 de julio de 1952, un controlador aéreo del Aeropuerto Nacional de Washington detectó en el radar 7 objetos no identificados al sureste de la ciudad. Según los controladores de tráfico aéreo que seguían esos objetos encima del Capitolio, se movían de forma errática, de una forma poco habitual en aeronaves normales. Los objetos se colocaron sobre el Capitolio, el Pentágono y la Casa Blanca. Ese avistamiento sobre la capital en Washington, D.C. causó mucho miedo y temor. Afrontémoslo. Los militares no podían explicarlo. Y aquello suponía una amenaza extrema para el presidente de los Estados Unidos, para el Congreso y para todos los políticos en Washington. Los testigos calculan que los objetos se movían a unos 160 kilómetros por hora y que aceleraban hasta 12.000 kilómetros por hora, volando libremente sobre Washington. Después del incidente, el presidente Harry Truman pide respuestas al problema de los platillos volantes. Aquello no fue un ovni aparecido en medio de un desierto aislado. Fue una formación de ovnis sobre Washington, D.C. Y de forma muy imprevista, delante de la prensa, el presidente Truman reveló a los americanos que los ovnis eran reales. ¿Han tocado el tema de los objetos voladores no identificados? Sí, lo hemos hablado en todas las conferencias que hemos tenido. Está ocurriendo mucho. Platillos volantes y otras cosas, la verdad. Las fuerzas aéreas sacan una investigación sobre ovnis llamada Project Blue Book. Pero su investigación de 17 años concluye con que los ovnis son fácilmente explicables. El programa termina abruptamente en 1969. La mayor parte de lo que nos hemos encontrado en estos informes es pura fantasía. ¿Puede que el Project Blue Book solo fuera una tapadera del gobierno para apaciguar al público y su miedo a los ovnis? Mucha gente creyó, especialmente después de aquello, no solo que los ovnis eran reales, sino que el gobierno lo estaba intentando encubrir. De hecho, algunas historias hacen pensar que los presidentes del siglo XX no solo conocían la existencia de los aliens, sino que también tenían cuerpos para probarla. Inverness, Florida, 19 de febrero de 1973. El presidente Richard Nixon llega al club de golf de Inverness, Agujero 18. Ha ido allí para encontrarse con su amigo, actor y comediante Jackie Gleason para abrir un torneo de golf benéfico. Pero según la historia que cuenta el oficial de las Fuerzas Aéreas, Larry Warren, aquello es el principio de un encuentro presidencial con alienígenas.
Gleason era un gran aficionado a los ovnis, y él dijo que le metió presión a Nixon para que le contara cosas de ovnis, de qué sabía el gobierno sobre el tema. Y Nixon, supuestamente, según Larry Warren, dijo que no. Gleason siguió insistiéndole al presidente Nixon para que le enseñara un ovni o un cuerpo alienígena o alguna prueba de su existencia, pero Nixon se negó repetidamente. Según la historia de Warren, Gleason contó que más tarde Nixon cedió y le reveló un secreto extraterrestre. Casi a medianoche, Nixon apareció en casa de Jackie Gleason con su coche particular, sin servicio secreto ni seguridad. Le dijo a Gleason, ¿quieres ver algo? Pues yo te lo enseñaré. Lo lleva a la base aérea de Homestead. Pasan el control de seguridad y el presidente le muestra a Gleason restos de extraterrestres. Aliens metidos en lo que Jackie Gleason le describió a Larry Warren como neveras de refrescos. La presidencia de los Estados Unidos guarda muchos secretos. Nunca sabremos si la historia de Nixon y los cuerpos de alienígenas es cierta. Pero quizás sí tenemos pruebas de que un presidente se encontró con aliens vivos a continuación. Esto es Alienígenas Caso Abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Desde su fundación en 1776, los presidentes de los Estados Unidos han estado relacionados con uno de los mayores misterios de la humanidad: el enigma de los ovnis. La gente realmente cree, y esto ha salido en varias encuestas y sondeos nacionales, que el gobierno esconde secretos a la población estadounidense. No solo sobre la existencia de ovnis, sino también sobre la cooperación del gobierno con ellos. Algunos presidentes afirman no tener conocimiento de los secretos alienígenas de la nación. Si las fuerzas aéreas estadounidenses recogieron cuerpos alienígenas, a mí tampoco me lo dijeron, y quiero saberlo. Pero muchos presidentes modernos han presenciado ovnis que les han llevado a compartir su experiencia en público. Y ninguno más que el hombre conocido como el presidente ovni, Jimmy Carter. Leary, Georgia, 1969. 2 años antes de que Jimmy Carter se convierta en gobernador de Georgia y luego en presidente de los Estados Unidos, él daba un discurso en un colegio de la zona, cuando un asistente señala una luz rara en el cielo. Y Carter lo vio, y aquello le afectó mucho, porque no solo lo recordó y habló de ello años después. También se complicó la vida al informar al International UFO Bureau, cuando investigó ese fenómeno. El informe oficial de Carter lo describía como algo con luz propia, que cambiaba de color del azul al rojo y luego al blanco. Hay entre 10 y 12 testigos de aquel acontecimiento. Y Carter no estaba solo. Su sucesor, Ronald Reagan, afirmó haber visto un ovni y llevó sus ideas sobre invasiones alienígenas hasta las Naciones Unidas. ...1974, en los cielos de California. El futuro presidente y entonces gobernador, Ronald Reagan, está volando hacia Bakersfield, California, en su jet Cessna, cuando ve un objeto poco usual por su ventanilla. Cuando el gobernador Ronald Reagan volaba hacia Bakersfield, California, vio un ovni al lado de su avioneta Cessna. Su piloto, exmilitar, también lo vio. Y contó que el objeto se quedó ahí unos minutos flotando al lado de la avioneta y que luego salió disparado y desapareció. Reagan admitió que él mismo estaba realizando investigaciones sobre ovnis en su tiempo libre. Él creía en ello. Y para ese futuro presidente, aquella nave fue real, no identificada y posiblemente alienígena. Una lección de la que él creyó que todo el mundo podía aprender. Quizá necesitamos una amenaza universal desde fuera.
A veces pienso cuán rápido nuestras mundanas diferencias desaparecerían si nos enfrentáramos a una amenaza alienígena de otro mundo. Y aún así os pregunto, ¿no hay alienígenas entre nosotros? Quizás el mayor encuentro presidencial de todos no fue un avistamiento de un ovni, sino una reunión entre el presidente de los Estados Unidos y un extraterrestre aquí, en la Tierra. Un encuentro tan importante que podría afectar al futuro de todo hombre, mujer y niño si se demuestra que ocurrió. Eisenhower fue una figura importantísima de la historia de nuestra nación. Fue un gran estratega militar, muy poderoso y muy respetado. Nos sacó de la Segunda Guerra Mundial. Era un héroe. Nuestro país veneraba a Eisenhower. Según teóricos en ufología, el presidente Eisenhower fue llamado para encontrarse con líderes alienígenas en más de una ocasión. Pero solo uno de esos acontecimientos coincide con la aparición de una posible nave alienígena. El lugar, la base aérea de Holloman, en Nuevo México. La fecha, el 16 de octubre de 1957. Y los invitados, una raza alienígena conocida como los Grises. Vale, ahora hablemos de lo que se conoce como el aterrizaje de Holloman, donde una nave en forma de platillo, aterriza en la pista de la base de Holloman, al lado del Air Force One, y se produce un encuentro ahí mismo, en la pista de aterrizaje. La única prueba que tenemos de este encuentro en Holloman es una foto tomada ese día, el supuesto día de un ovni sobre la base aérea. Es una foto verificada. Si esta foto es real, seguramente sí hubo un encuentro de verdad aquel día en la pista. Quizás nunca sabremos cuánta influencia han tenido los aliens sobre los padres fundadores de América o sus actuales presidentes. Pero si cualquiera de estos encuentros es cierto, una cosa es segura. Los líderes del mundo libre tienen ayuda de algo que no es de este mundo. Esto es Alienígenas Caso Abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra.